sin más, nos vamos al lugar donde los eslogans no existen. Vamos a la ciudad de la furia. Estamos en contacto con Enrique Rosito, secretario de prensa de los Metrodelegados. ¿Cómo te va? Simón te saluda. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, nos interesaba, como tantas otras veces, charlar con ustedes. Sabemos que han hecho una protesta la semana pasada. Queremos ver cómo está la situación en general. Después queremos hablar de los métodos de protesta que eligen, cuándo y por qué, pero sobre todo que nos pongas en autos de cómo está la situación laboral suya. Bien, esta medida que llevamos adelante la semana pasada, fundamentalmente, ya habíamos iniciado en la semana anterior, son actividades de propaganda, de difusión, orientadas fundamentalmente a los usuarios y usuarias de la línea B, que es la que mayor problema tiene con la presencia de asbesto. Ahí en esas actividades entregamos unos volantes, una hoja al pasajero, que es el tamaño de una hoja de diario impresa a 2 lados, con algunas definiciones de qué es el asbesto o el amianto, este material, cómo llegó al subterráneo, cuáles son los daños que causa en la salud y cuáles son las exigencias que nosotros tenemos en relación al amianto en el subte. La verdad fueron actividades sumamente positivas. Nos sucedió algo que en otras actividades no había pasado, que es que la gente se acercaba a buscar los folletos, no había que ir a entregárselos. No lo tenías que perseguir, digamos. Mira qué bueno. Sí, nos llamó la atención eso, que digamos llevamos muchos y muchos años a hacer todo tipo de actividades. Esta vez notamos esa diferencia en cuanto a la receptividad de la gente. ¿No es poco? No. Claramente que no, creo que tiene que ver con que una vez que se empieza a difundir que el amianto está presente casi en la vida cotidiana de todos nosotros, en las calderas de muchos edificios públicos, en techos de fibrocemento, en los tanques de agua de las casas, en aislantes térmicos que hay en algunas casas antiguas. Recordémosle a quienes nos escuchan, yo aprovecho porque ya recuerdo charlas anteriores, que es cancerígeno este material. Sí, o sea, sí. El grave problema es ese. Cancerígeno, exactamente. El amianto es cancerígeno, por eso su fabricación, su producción, su manipulación aquí en la Argentina está prohibida. Solo lo pueden manipular empresas que están homologadas para poder manipular este tipo de elementos. Y esto es porque el amianto, al ser cortado, movido, arrastrado, desprende partículas que son muy, muy pequeñas, son de 1 micrón, es decir, la milésima parte de 1 milímetro, y además son huecas. Entonces flotan en el aire durante mucho tiempo, y si, por desgracia, alguna de esas partículas entrara al cuerpo humano y se enquista en alguna parte, que puede ser en los bronquios, en la pleura, en el hígado, en el intestino, en cualquier lugar que se enquiste, a partir de allí comienza un periodo de latencia que entre 10 y 20 años se desarrolla un cáncer que no tiene cura, porque no hay solución a menos que haya algún tipo de trasplante. No es solucionable. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Este periodo de latencia es muy importante de pensarlo, porque hay gente que puede haber salido de la empresa, puede haberse jubilado, cuando muchos años después fallece de cáncer, es difícil asociarlo con alguien con algo que puede haber aspirado 10 o 15 años antes. En general se busca o antecedentes genéticos o familiares, o directamente no se busca. Sí. Aparte, al ser tan difuso el origen de la enfermedad, queda en la nada, olvídate, el rastreo queda en la nada. Exactamente. En el caso puntual del subterráneo, hay trenes que son muy antiguos, trenes que son de los años 60, de los años 70, que ya tenían piezas de estas, como aislantes en el techo, en las estufas, pero el caso más grave fue la compra que se hizo de los trenes marca CAC, modelo 5000, a España, que tienen alrededor de entre 30 y 50 piezas de asbesto que son manipuladas permanentemente por los mecánicos, sobre todo, en donde están los contactos eléctricos, los fusibles, los aislantes de los motores, y explota el tema cuando en Madrid confirman la muerte de 2 operarios a raíz de haber estado en contacto con asbesto. No me digas que justo vendieron esos coches después de que estallara el escándalo y nosotros los compramos. En realidad nosotros los compramos antes. Ok, bueno, por lo menos nos quedamos tranquilos.
Sí, lo compramos antes, aunque fue una compra judicializada, porque en lugar de hacerse por licitación internacional, como corresponde a este tipo de compra, el que en ese momento era jefe de gobierno, que Mauricio Macri, viajó a España y hizo una compra directa, es decir, llegó, los vio, le gustaron, los compró. Bueno, nadie de los que estaba alrededor de él ni siquiera tuvo la precaución de pedir los planos. Cuando ingresaron al país, evidentemente no han pasado por los controles que corresponden, que habían detectado la presencia del amianto, se pusieron en circulación, para eso tuvo que adaptar la ley. Bueno, en una serie de historias. La cuestión es que estos trenes que se pagaron carísimos, además ya hubo que sacarlos y ahora no sabemos bien qué finalidad van a tener, porque el reemplazo de estas piezas es casi artesanal. Entonces, para sacar un contactor eléctrico que no tenga amianto, se retira y hay que reemplazarlo por otro que se hace específicamente, hay que mandarlo a tornear. Así que a esta altura, digamos, lo que nosotros esperamos es que se tome la decisión de una compra nueva de trenes, una flota nueva que esté libre de asbesto, que a todos los trabajadores que han estado manipulando estas piezas se los incluya en un registro especial que existe, no hay que inventarlo, y este registro hace que aún después de trabajar en el subte, después de jubilarse a esta persona, se le hace un seguimiento de su salud para ver si, si no desarrolla ningún tipo de enfermedad vinculada con el asbesto. Y por supuesto que se establezca inmediatamente un protocolo rápido, seguro, que se busque empresas que estén homologadas, que puedan hacer el retiro de estas piezas sin que vuelvan a levantar cantidad de partículas de asbesto por el aire. Y decimos, una vez que esas partículas comienzan a flotar de alguna manera, no solamente perjudican, es una pregunta, no es una afirmación, perjudican al trabajador, sino que también pueden afectar al usuario del servicio. Una vez que las partículas comienzan a flotar, vuelan por el aire durante una semana, 10 días, hay posibilidades, no queremos sembrar pánico, hay posibilidades de que sí, que floten por los andenes, pero digamos la probabilidad es muchísimo menor. Sí, ni hablar, o sea, que lo está manipulando, ¿no? Los trabajadores tienen todos los números para perder. No queremos sembrar pánico, sobre todo en la gente, claro, pero digamos, queremos ser cautelosos en esto, no queremos sembrar pánico en la gente, no queremos que la gente deje de viajar en subte. Simplemente lo que queremos es reducir al máximo posible, es decir, aquellas partículas que ya se desprendieron, habrá que esperar que con el tiempo decanten en el piso y se puedan retirar. Y las que no se desprendieron, que no se vayan a desprender, es decir, que con las metodologías adecuadas, con los protocolos adecuados, se eliminen estas piezas con los procedimientos especiales, que ya son muy técnicos y realmente yo no los conozco. No te preocupes. Pero que ninguno, ni quienes trabajamos, ni quienes viajamos en el subte, corramos ningún riesgo. Totalmente. Y decime, obviamente celebro, me parece que no es tan, es de cuidado ver cómo uno comunica, pero la verdad que es tan grave el asunto que lo comuniques de manera más flojita, lo comuniques de manera más de alarma. Lo cierto es que es grave el asunto, así que nada. Sí, es grave, hay que prestarle mucha atención. Creo que tanto Metrovías como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le están prestando la atención adecuada, es decir, hablamos de reuniones que pasan de quincena en quincena, mientras tanto los trenes están estacionados en un rincón, nadie se acerca a limpiarlos, nadie se acerca a manipularlos, porque los compañeros no quieren. Dice, yo estoy ahí, yo no tengo seguridad, no estoy capacitado para mover una pieza que tiene amianto, no tengo los elementos de protección adecuados, y los compañeros de limpieza dicen, mira, yo voy a limpiar por el lugar y yo no sé si ahí en el piso hay partículas, hasta que no venga una empresa y aspire todo y nos dé un grado de certeza de que ya no hay presencia, que la medición nos dice, miren, la presencia es inferior al 1 por 1.000 millones, bueno. Sí, obvio, me parece fabuloso. Entonces, en esos casos es cuando nosotros a veces tenemos que salir a enojarnos un poco y mostrar nuestro enojo y mostrar los dientes para que el gobierno de la ciudad y Metrovía aceleren un poco estos tiempos. Sí, ni hablar. Y sabes que, toquemos otro tema. La semana pasada yo vi que ustedes hacían paros tradicionales y también hicieron un par de horas de apertura de molinetes. ¿Por qué junto con eso, ¿por qué eligen una acción u otra? Ya habíamos hablado de eso. A mí me parece que es nodal, porque lo cierto es que la apertura de molinetes es a favor del público, entonces obviamente va a tener una popularidad mayor, y es por eso que quizás a la patronal no le interesa que la realicen, ¿verdad? Creo que hay algo de eso. Parece irónico, pero si nosotros
paralizamos el subte, causando perjuicio y molestia a cientos de miles de personas, entre las cuales se encuentran también otros compañeros y nuestras familias, ¿no? Porque también somos parte de quienes viajamos en el subte. Esto está protegido por la Constitución, entonces la empresa, como mucho, lo que hace es descontarnos las horas de trabajo. Ahora, si nosotros en lugar de eso abrimos molinetes, por ahí en una estación durante 1 o 2 horas, a la empresa le disgusta este espacio porque genera cierto grado de afinidad con el usuario, nos permite dialogar con el usuario, contar qué es lo que está pasando, y el usuario muchas veces toma también este reclamo como propio, o por lo menos lo ve con cierta simpatía, o está más abierto a escuchar qué es lo que se pone del lado de frente. En cambio, la realidad es que cuando uno llega, digamos, como la punta del iceberg, llega después de un montón de procesos, de discusiones, de mesas de diálogo, y esto no se puede destrabar, y en el momento en que nosotros paramos el subte, es muy difícil ponerse a dialogar con un pasajero al que le tengo que decir, mire, bájese y tome el colectivo porque no va a viajar. Nosotros esto lo sabemos. Entonces, lo que hace la empresa es, cuando nosotros abrimos los molinetes, inmediatamente envían un equipo de escribanos, toman nota de cada una de las personas que está en la apertura del molinete, y esta persona es denunciada por daño a la propiedad privada. Siempre hay algún fiscal que lo toma, siempre hay algún juez que lo toma, y estos compañeros tienen que enfrentar un juicio oral y público. Hasta ahora no hemos tenido ningún compañero condenado, pero la verdad que a nadie le resulta gracioso recibir cédulas de citación, no pueden salir del país, se les complica para renovar el registro de conductor, y todo porque hace una medida que en vez de perjudicar al usuario, perjudica el bolsillo de la empresa. Bueno, afortunadamente ahora tenemos la posibilidad de contarlo en muchos medios que nos preguntan, pero si no, habitualmente la respuesta es, bueno, en vez de parar hubieran abierto molinete. La verdad que nos gusta abrir molinete, pero si la opción para un compañero es, yo paro el subte, me quedo parado al lado del subte y no me pasa nada, o bien libero molinete, el pasajero me sonríe, pero después yo tengo que enfrentar un juicio oral y público. Es difícil convencer a los compañeros, por más espíritu que tengan, por más ganas. Llega un momento que los compañeros dicen, tengo 4 procesos judiciales encima, ya en mi familia están asustados, se hace difícil, y esto es lo que busca la empresa, terminar enfrentando a trabajadores contra trabajadores, los trabajadores del subte contra los trabajadores que viajan en subte. Y es obvio, pero y es más, la teoría que ellos tienen básicamente concuerda con lo que vos ves. Ellos creen que el usuario dentro de ese grupo me agrego, o sea, estoy lejos de querer lavar mi honor, que todos nosotros actuamos de manera pasiva cuando no nos perjudican, y nos ponemos a favor y nos ponemos en contra cuando en realidad no podemos viajar a nuestros hogares después de un día de laburo. Así de superficial, pero bueno, quizás tengan razón. Digamos, nosotros lo vimos claramente el año pasado, cuando tuvimos un conflicto muy largo que duró muchas semanas. Establecimos una modalidad que se llamaba el café con usuario, elegíamos una estación, una línea, un horario, poníamos mesas con café, té, jugo, entregamos volantes, poníamos música, y encuestas que nos hicieron llegar, encuestadoras amigas que lo habían tomado como caso de estudio, veían que el nivel de simpatía que tenía nuestra medida de fuerza y nuestro reclamo iba creciendo permanentemente, sobre todo, y ahí se abrió una brecha muy grande, entre quienes viajaban en subte. Entonces, quienes viajaban en subte tenían un índice de aceptación de la medida y del reclamo cercano al 80%. Aquellos que lo veían por televisión era inverso, el nivel de aceptación de la medida era el 20%. ¿Qué hace el gobierno para romper con esta medida? El día 22 de mayo va, reprime, gasea, mete preso a Segovia y otros 16 compañeros, y nos obliga inmediatamente a tener que parar los subtes, y esta tendencia se revierte. Claro, una vez que nosotros paramos los subtes, ya la gente dejó de tener simpatía por la medida y por el reclamo. Esto nosotros lo entendemos, tratamos de evitarlo, pero bueno, a veces es imposible. Sí, a veces se puede, a veces no, es así de simple. Pero bueno, es interesante saber con qué hipótesis trabajan, y ver si realmente tienen éxito o no. En este caso tienen total razón en pensar lo que piensan de nosotros, pero bueno, es un tema aparte. Bueno, ¿querés agregar algo que no haya salido en la charla, querido? No, la verdad que
si ustedes quieren hacer alguna consulta más, estamos a su disposición hoy o el día que ustedes lo necesiten. No, por eso, por hoy en verdad estamos, y después sabés que estaremos en constante contacto como para enterarnos de lo que les va pasando, porque la verdad que son importantes por el hecho de ser trabajadores simplemente, y aparte están en un medio de locomoción que es fundamental para toda la ciudad. Y ustedes, digo, para bien y para mal lo saben. Sí, claramente, y tratamos de tomar con responsabilidad también este poder que tenemos, como alguna vez dijo un periodista, dice, paralizan las 40 manzanas más importantes de la ciudad. Tratamos de tomarlo con responsabilidad, tratamos de manejar la comunicación lo mejor posible, tratamos de evitar al máximo algún tipo de medida sorpresiva que pueda dejar a la gente a pie en una ciudad donde es muy difícil viajar, donde el transporte público es muy malo. Bueno, en la medida que podemos lo llevamos adelante, porque en definitiva terminamos de trabajar y todos queremos llegar a casa. No, totalmente, aparte digo, con gente hábil del otro lado, la responsabilidad que vos tenés, la importancia relativa que vos tenés con respecto a todos nosotros es usada en tu contra, es así de fácil, es como los maestros que después terminan teniendo de rehenes a los alumnos. ¿Viste cómo es esto? Con una mente medianamente hábil del otro lado se torna una desventaja. Exactamente, es así. Bueno, querido, muchas gracias por haber charlado con nosotros, y seguiremos haciéndolo a lo largo de todo este año. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por eso. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Hablamos con Enrique Rosito, secretario de prensa de Metro Delegados. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano.